tardes a todas las personas que se han conectado hoy. Muchas gracias por esta participación. A la doctora Norma Álvarez, que es quien direcciona este proyecto académico de investigación autorizado por CECIF de la Universidad Nacional de Córdoba, a los docentes que nos acompañan hoy, el doctor Flavio Ruzón, Adriano Di Pietro, Miguel Raspal, la doctora María Cristina Escribano Gamir, a todas las personas que están asistiendo a esta jornada, a este simposio, la crisis de la empresa de cara a la insolvencia. Bueno, a la coordinación académica, María Florencia Perin Gigli, quien les habla, María Guadalupe Caprini, el doctor Filippo D'Amore, Brian Elías Nívoli, José Cardoso, Glenda del Carmen Chazampi. Vamos a presentar a la doctora Norma Beatriz Álvarez. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, funcionaria de Cámara en lo Civil y Comercial de séptima nominación en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, Argentina, profesora encargada de la Cátedra A y adjunta interina de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora adjunta en la UCASAL Argentina. El tema que va a desarrollar en esta apertura al simposio es marcos de reestructuración preventiva. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Allora, è un piacere per me, benvenuti, è realmente un piacere, sono molto allegra alla loro presenza. Il mio tema è il crisi dell'impresa di fronte all'insolvenza e soprattutto nei quadri di ristrutturazione. Nel diritto comparato impari in scena la ristrutturazione anticipata dell'impresa e con essa la revisione delle procedure disponibili. Questa nuova tipologia di concorsualità è caratterizzata da una presenza giudiziale minima e anche dall'intervento dell'autorità amministrativa, e la sua importanza è data dalla necessità di mantenere l'economia di mercato e, grazie agli primi avvertimenti, individuare quelle imprese che sono in difficoltà finanziarie ma che a loro volta sono sostenibili per l'economia nazionale, e per perseguire tale obiettivo si tenta di risolvere l'interna questione della crisi patrimoniale prima di raggiungere l'insolvenza. La direttiva europea 1023 del 20 di giugno 2019 indica che la procedura fallimentare classiche sono inefficaci e molto formali e che non prevendono soluzioni stragiudiziarie caratterizzate dal loro bassi costo, sia per il debitore, per i creditori, e brevità di tempo per arrivare ad una soluzione, rivolto agli imprenditori in buona fede, con difficoltà finanziarie, ridotte al minimo la perdita di posti di lavoro, evitare perdite di valore per i creditori, salvataggio di debitori economicamente validi e imprenditori. Per attuare la ristrutturazione anticipata dei debitori solvibili, la difficoltà finanziarie sono necessarie come presupposto oggettivo che consentirebbe di aprire una procedura per quelle aziende con flussi di denaro negativo. Questa nuova stanza si istituisce nel diritto comparato, mira a fornire maggiore trasparenza, efficacia, affinché l'imprenditore in buona fede superi la crisi patrimoniale. In questa linea, il diritto concorsuale è una disciplina del diritto europeo e il diritto fallimentare italiano è il primo ad allinearsi alle sue disposizioni, apportando le necessarie modifiche e innovazioni
nel tentativo di garantire le loro garantire le regole, scusate, prevista dalla direttiva. La globalizzazione ci porta quindi a questa nuova specialità concorsuale, come la definisce Raspal quando sostiene che il modo migliore per affrontare la crisi finanziaria è anticiparla. In questo modo si arriva alla ristrutturazione anticipata. Quindi possiamo sottolineare che prodotto del cambiamento di focus del diritto comparato, come questo non si parla più di cessazioni di pagamento da parte dei commercianti, ma di crisi dell'impresa, ma sì di crisi dell'impresa, se registra una diminuzione o assenza dell'organo giurisdizionale, sostituito dall'intervento di organi amministrativi o privati o decentrati, come l'Indecopi in Perù, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ad Italia, la Camera di Commercio a Colombia, la Superintendenza dell'Insolvenza e del Ricompenso in Cile. Un cambiamento nel presupposto oggettivo basato non nella sua cessazione di pagamenti o sull'insolvenza, ma sulle difficoltà finanziarie. Ci racconta Miguel su questo aspetto. Poi che il centro di attenzione c'è la crisi aziendale, il ruolo del curatore viene sostituito da quello degli ausiliari. Abbiamo così l'esperto in Spagna, in Italia, il mediatore in Colombia, il revisore in Perù e il vedor in Cile. Nel diritto comparato spagnolo, Janes sottolinea che la figura dell'esperto è un nuovo organismo tecnico le cui funzioni fondamentali sono quelle di assistere il debitore e i creditori nelle trattative e nelle preparazioni del piano di ristrutturazione e di informare il giudice o l'amministrazione attraverso la predisposizione e presentazione di alcune relazioni. Come vengono rilevate, difficoltà dovute a errori di gestione, la direttiva europea ci disse di massimizzare il valore economico del patrimonio del debitore, e cioè che meglio garantisce la soddisfazione dei crediti, la conservazione dell'azienda e la fonte di lavoro. Per questo motivo, date le caratteristiche della ristrutturazione anticipata, sembra essere il modo più convenevole per superare la crisi patrimoniale. Fatto salvo quanto detto, notiamo che l'APE argentino nel 1995 è stato l'antecedente della flessibilità dei negoziati e del presupposto oggettivo, che successivamente la legislazione comparata lo hanno adattato incorporandolo nella sua legislazione. Ad esempio il codice della crisi dell'impresa d'Italia nell'articolo 56 sotto il nome di strumenti negoziali stragiudiziali. E per quanto riguarda l'APE o concordato preventivo argentino, il superamento dello stato di crisi o pre-insolvenza e il suo presupposto oggettivo è la cessazione di pagamenti e la difficoltà economica e finanziaria. In questo senso Rivera ha sottolineato che la difficoltà non si identificano con la cessazione dei pagamenti, ma riflettono piuttosto una fase precedente alla insolvenza dichiarata, almeno in termini di esternalizzazione. Con questo voglio sottolineare che in Argentina dal 1995 il presupposto oggettivo è stato reso più flessibile. Per questo motivo Region, come indica tutta la dottrina, che il presupposto oggettivo è misto,
Diciamo questo perché altre ELAPE o processo concorsuale argentino preventivo abbiamo il concorso per raggruppamento, il concorso di garante, fallimento per estensione e il fallimento dichiarato con il supporto di una sentenza di fallimento estera, che non richiedono il presupposto della cessazione di pagamenti. E poi con il codice civile e commerciale del 2015, la disciplina fallimentare si applica al funzionario, ma con altro presupposto oggettivo di insufficienza dei beni del trust come a far fronte alle obbligazioni. In quanto riguarda la critica, sebbene la legislazione concorsuale argentina fosse visionaria quanto regolamentava l'APE, dopo quasi 30 anni la dottrina, ad esempio Ruson o Raspal, indicano che sia buona e abbia prodotto risultati positivi, soprattutto per l'azienda di media dimensione, ma attualmente è caduta in disuso probabilmente perché ci sono molte passività fiscali e, e è difficile ottenere la conformità di quelli e perché la passività fiscale hanno un elevato carico chirografario, ciò impedisce di raggiungere le maggioranze chirografarie. Per questo motivo non vengano più utilizzate, cioè per il problema fiscale. Viene inoltre contestata la mancanza di tutela protettive e di altre disposizioni agevolative dall'accordo. Occorre quindi analizzare i nuovi figure concorsuali che si registrano nel diritto comparato e indagare l'opportunità di adattare alle nuove esigenze economiche e sociali del Paese, soprattutto per le MIPYME. Kleidermacher nell'anno 2000 e 2006 nel suo paper presentato nel quarto congresso argentino del diritto concorsuale sesto congresso e quarto congresso iberoamericano sull'insolvenza, ha affrontato le alternative non giudiziali per la risoluzione concorsuale, ha proposto un processo volontario riservato ai commercianti, agli imprenditori e alle imprese avviato del debitore o dai creditori di fronte alla crisi che si intravede da alcuni segnali di allarme, cioè richiedeva insolvenza, ma poteva essere avviato di fronte a difficoltà economiche o finanziarie. Trattandosi di una procedura stragiudiziale, potrebbe essere trattata nell'ambito di organizzazioni come le associazioni professionali, le camere, le borse, che potrebbero costituire le loro camere fallimentari, sempre composte di un commercialista, un avvocato e un rappresentante del settore. Pertanto, la presentazione di Kleidermacher nel 2006 è stata anticipatrice dell'attuale specialità che contempla il diritto concorsuale comparato. La disciplina europea 1023 propone che gli Stati membri garantiscano che in caso di insolvenza imminente i debitori abbiano accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che consenta loro di ristrutturarsi al fine di evitare l'insolvenza e garantire la sostenibilità, fatta salve altre soluzioni mirate ad evitare l'insolvenza, tutelando così l'occupazione e il mantenimento dell'attività dell'impresa. A questo proposito, la professoressa dottora Pagni ha sottolineato che crisi e insolvenza occupano una posizione equivalente nel codice.
sono trattate pressoché ovunque con la medesima disciplina, fatta eccezione per la gestione dell'impresa in pendenza tuttavia nella composizione negoziata, viceversa, in pendenza della procedura di regolazione giudiziaria della crisi, il patrimonio e la società devono sempre essere gestiti nel preminente interesse dei crediti. La massimizzazione si ottiene affrontando adeguatamente e tempestivamente il deterioramento economico e finanziario attraverso indicatori monitorati con l'ausilio di strumenti informatici e contabili atti a rilevare anticipatamente lo squilibrio patrimoniale. Riteniamo che in questo contesto l'auditore esterno sia rilevante perché comprendiamo che attraverso di esse emergono le segnalazioni a cui fa riferimento la direttiva europea nell'articolo 3. Riconosciamo che per determinare la certezza di questa affermazione abbiamo bisogno del parere di un contabile. Ora, come diceva il compianto maestro Francesco Galgano, nei suoi corsi di diritto internazionale privato, immaginiamo di essere viaggiatori dal mondo e arriviamo così a Perù, dove la legge 27.809 dell'anno 2023, quando affronta la tipologia di procedura previste nell'ambito stragiudiziale, loro hanno la procedura concorsuale preventiva, l'Indecopi, e l'accordo di rifinanziamento globale. Nell'ambito stragiudiziale il presupposto oggettivo, e tanto per la procedura concorsuale ordinaria e soprattutto per la procedura concorsuale preventiva, quando non si vi ancora alcuna mora sulle obbligazioni scadute e la perdita di capitale è inferiore a un terzo di essa, il legittimato a chiederla è il debitore. E loro hanno l'autorità competente, come autorità competente e l'Indecopi, Istituto Nazionale per la Difesa della Concorrenza e la Tutela della Proprietà Intellettuale. È un istituto pubblico autonomo specializzato dello Stato peruviano, attualmente assegnato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con personalità giuridica di diritto pubblico, facilita e promuove le negoziazioni tra creditori e debitori nel rispetto dell'autonomia privata riguardo alle decisioni adottate nelle procedure fallimentari con le formalità di legge. Come già avevo detto, la legittimato a chiedere la ristrutturazione nell'ambito stragiudiziale è il debitore. Li evidenziamo perché nelle procedure concorsuali peruviane tutte le procedure preventive e concorsuali, eccetto il fallimento, sono procedure non giudiziali. E soprattutto la procedura concorsuale preventiva, dove, come ho detto, il legittimato è il debitore. Loro hanno una riunione dei creditori che ha la funzione di decidere la sorte del debitore potendo scegliere tra la ristrutturazione del patrimonio o lo scioglimento o la liquidazione. Scelga il tipo di amministrazione. Nel corso della ristrutturazione il Consiglio sostituisce la società debitrice in tutte le sue funzioni, diritti e poteri. A questo proposito ci chiediamo se la legge fallimentare peruviana può essere inquadrata all'interno del sistema delle privatizzazioni. Come dicevo, loro hanno un auditore, l'Indecopi, che dispone l'elenco di auditori. I creditori scelgono l'auditor dalla terna inviata da Indecopi e la loro funzione è vigilare sul rispetto del piano di ristrutturazione
in quanto la tassa sono una spesa amministrativa, sorge la domanda su chi è responsabile del loro pagamento e poi possiamo dire, una volta approvato il concordato, esso vincula il fallito i suoi creditori, anche se si sono apposti ai concordati, non sono intervenuti per qualsiasi motivo all'assemblea e non hanno tempestivamente richiesto il riconoscimento dei propri crediti e ante la inadempienza questo verrà automaticamente risolto. E poi continuiamo il viaggio e arriviamo a Cile. Nella sua legge 20.720, anno 2023, riconosce come tipi di procedure stragiudiziali nell'ambito stragiudiziale e la rinegoziazione della persona debitrice, la procedura concorsuale per la riorganizzazione stragiudiziale della società debitrice, e per quanto riguarda il presupposto oggettivo e matematico e qualitativamente misurabile solo per le procedure concorsuali di rinegoziazione del debitore, sono richiesti 80 unità di sviluppo che rappresentano circa più di 3 milioni 3 milioni sia pesos argentini o cileni. L'autorità competente è la soprintendenza all'insolvenza e alla riimprenditorialità che comprenderà le procedure concorsuali per la rinegoziazione del debitore. E per il resto dei procedimenti c'è il Tribunale civile. Está su Mi tiempo, sembra doctora. un attimo. Mi sembra importante dire che per noi mi sembra importante sottolineare che la legge cilena prevede agevolazioni per la micro e piccola impresa attraverso le procedure semplificate per la piccola e mediana impresa. Infine ci fermiamo a Colombia. Loro hanno la legge 1116 dell'anno 2006. Nell'interno loro regolano il processo di riorganizzazione, valorizzazione giudiziale degli accordi di riorganizzazione e soprattutto molto importanti i meccanismi straordinari previsto nel decreto 560 del 2020, dove c'è la procedura del recupero dell'impresa nelle camere di commercio. In pandemia, in tempi di pandemia, il decreto 560 prevedeva procedure più brevi e nel caso della procedura di recupero aziendale l'accordo stragiudiziale poteva essere presentato alle Camere di commercio perché la suddetta Camera ha agito come conciliatore. E poi per un attimo, come diceva, la Camera di Commercio ha questo mediatore. E, infatti vorrevo aggiungere in riguardo al decreto 560 che nel caso delle procedure del recupero aziendale presentata davanti alla Camera di Commercio, il soggetto legittimato è il debitore, e vale la pena notare che nella legislazione colombiana e in questo decreto sebbene ha procurato rimanere il potere esecutivo vi ha posto il veto secondo la notizia di Infobae, in particolare il decreto 560 è stato in linea di principio una risposta del governo colombiano alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19 e stabilisce misure transitorie per fronteggiare la crisi della insolvenza. Un attimo. Tuttavia, bisogna segnalare di dire l'efficacia degli accordi è condizionata alla buona fede di tutte le parti, alla loro corretta attuazione. Ruigion spiega
che l'esperienza internazionale delle applicazioni degli accordi pregiudiziari in generale dimostra che questi meccanismi sono efficaci nel provvedere una ristrutturazione aziendale più efficiente e economica, e conclude dicendo che dobbiamo favorire un ambiente legislativo che incoraggi i partecipanti a impegnarsi negli accordi consensuali, consigliando di creare incentivi legali, soprattutto fiscali. Infine, so che la dottrina argentina, ad esempio Vitolo, Negre de Alonso, Lorente, ha seri dubbi la dottrina sulla fattibilità di una ristrutturazione anticipata, sull'efficacia degli organismi decentrati, sulle condizioni dell'organo tecnico incaricato delle trattative sui compensi, sulla sua responsabilità per i danni, per il suo errato funzionamento. Ma anche così sono convinta che l'adattamento di queste nuove figure alla legge concorsuale argentina possa offrire una soluzione efficace ai debitori in buona fede, proteggendo sia il loro interesse che quelli dei loro creditori, rafforzando la fiducia nel processo e rispondendo adeguatamente all'attuale situazione dinamiche economiche e inoltre, per finire, arrivare a un diritto concorsuale superiore. Grazie. Muchas gracias, doctora. Aquí hay aplausos. Bueno, ya está conectado el doctor Miguel Raspal. Muy buenas Gusto en verte, tardes. Miguel. Muy buenas tardes. Continuamos entonces. Brian realizará la otra presentación. Buenas tardes a todos. Vamos con el segundo tema, a cargo del doctor Rusón. El tema es la responsabilidad del Estado en la insolvencia de las empresas. Voy a presentarlo con su currículum. El doctor Flavio Orlando Rusón es ex juez del Juzgado de Concursos y Sociedades número 1, juzgado de primera instancia, 13ª nominación civil y comercial en Córdoba, Argentina. Es profesor titular de la Cátedra A de Derecho Concursal y Títulos de Crédito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director de la Sala de Derecho Comercial del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba y va a desarrollar el tema la responsabilidad del Estado en la insolvencia de las empresas. Lo escuchamos, doctor. Adelante. Ahora sí. Bueno, este tema lo empecé a analizar a través de una cuestión que ocurrió por allá por el año 2000, 2001. Ustedes recordarán, o por lo menos habrán escuchado, que se produjo una seria crisis de todas las que hemos tenido, en donde las empresas recibieron un impacto bastante importante. Estábamos trabajando en Buenos Aires con la eventual preparación de un concurso de una empresa que tenía un pasivo, voy a poner un número al azar, de 10 millones de dólares, que significaban en esos momentos 10 millones de pesos, porque existía la paridad cambiaria 1 a 1, o sea, la ley de convertibilidad. Posteriormente desaparece la ley de convertibilidad, es decir, se modifica totalmente por circunstancias del momento y el dólar pasó a costar 4 pesos. Vale decir que en esos momentos la empresa que tenía un pasivo de 10 millones de pesos igual a 10 millones de dólares pasó a tener un pasivo del día a la noche o de la noche al día de 40 millones de pesos, equivalente casi a 40 millones de dólares. Eso motivó que la empresa, bueno,
tuviese que recurrir al concurso preventivo para afrontar las obligaciones, fundamentalmente porque tenía obligaciones con muchas empresas del exterior, porque se dedicaba a la importación de acero y otras cosas. Bueno, eso marca que hay un impacto que se genera en las empresas por la actuación del Estado. Entonces, tenemos que analizar esto en miras del futuro, dado que, anticipo, existe una absoluta irresponsabilidad del Estado frente a la actuación que realiza con las empresas. Y esta irresponsabilidad del Estado hay que revisarla. Vamos a ver distintas normas que existen en nuestra legislación, son muy pocas, e inclusive anticipo existe una ley, la 26.944, que es de responsabilidad del Estado, o mejor dicho, de irresponsabilidad del Estado, y un decreto 196/2015, que también protege a los funcionarios estableciendo para los funcionarios que sean designados en sociedades y demás, en donde tenga intervención el Estado, participación en el capital social, establece una indemnidad absoluta, con lo cual cualquier acto de irresponsabilidad de los funcionarios no puede ser alcanzado. Dejamos a salvo la actuación de los funcionarios en el caso de las sociedades con participación estatal mayoritaria que están dentro del régimen de la Ley General de Sociedades, que si bien podríamos entrar a analizar si subsisten con el DNU 70, creo que sí, la cuestión es que la única forma de responsabilizar dentro de la ley de sociedades a los funcionarios que intervengan, funcionarios públicos, que intervengan en la administración, es precisamente a través de la Ley General de Sociedades, no fuera de ese marco. Es más, yo le estoy pasando unas diapositivas que dice que la comisión encargada de elaborar el proyecto de reforma del actual Código Civil y Comercial había introducido una sección 10ª de supuestos especiales para responsabilizar a los funcionarios que intervenían en la actuación y no eran alcanzados por la ley. El anteproyecto de la Comisión Reformadora del Código Civil y Comercial de Córdoba establecía en el artículo 1764 la responsabilidad del Estado. Decía, el Estado responde objetivamente por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones sin que sea necesario identificar a su autor. Importante, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Teníamos una estructura en donde se responsabilizaba al Estado por la actuación de sus funcionarios, en definitiva. Sin embargo, ese proyecto, cuando ingresa y es tratado en el ámbito del Poder Ejecutivo, se modifica y el artículo queda con esta redacción. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. O sea, nada. Porque dentro del derecho administrativo de cada jurisdicción no se tratan las cuestiones de responsabilidad patrimonial del Estado. Con lo cual, esto impide que se puedan deslizar acciones en contra del Estado. Y es más, si vamos a la ley 26.944, dice que rige por la responsabilidad del Estado por los daños que la actividad del Estado produzca. Y dice que responde en forma directa y objetiva, pero inmediatamente agrega, las disposiciones del Código Civil y Comercial no son aplicables a la responsabilidad del Estado, con lo cual estamos fuera del nexo de causalidad, estamos fuera de la culpa, estamos fuera de todo. Se agrega que no procede la sanción pecuniaria disuasiva contra el Estado y sus agentes. Es decir,
los jueces no pueden aplicar sanciones conminativas contra el Estado para impelirlo a que realice determinada actividad, porque hay una ley nacional que lo prohíbe. También les decía que el decreto 196/2015 trae la forma de exonerar a los funcionarios y dice que los directores, síndicos, consejeros, funcionarios designados por el Estado Nacional en organismos sociales o sociedades donde tenga participación el Estado en el capital social, los que no responden frente a este tipo de acciones, y encima el Estado Nacional garantiza su indemnidad. Es decir, el funcionario público, haga lo que haga, va a estar garantizada su actividad ilícita en todo caso por el Estado, salvo que se produzca por dolo o culpa grave. Determinar la existencia de dolo en una actuación, salvo que sea manifiesta, es muy difícil por la actuación del funcionario. Es más, el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial decía responsabilidad del funcionario y del empleado público. El funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implica el ejercicio irregular de su cargo. La responsabilidad del funcionario, empleado público y del Estado son concurrentes, es decir, el damnificado podía accionar contra el Estado o contra el funcionario público. Pero cuando pasó a través del tamiz del Poder Ejecutivo, el artículo quedó redactado de la siguiente manera: responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que le están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Nuevamente, nada. Es decir, la actuación de los funcionarios públicos no es atrapada por las normas del Código Civil y Comercial que abarcan a todas las personas, ya sea humanas o jurídicas, sino que quedan resguardados dentro del ámbito del derecho administrativo. Esto, lógicamente, hace que tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir, aquel que ocupa un cargo en el Estado como funcionario está amparado por normas específicas y el resto de los mortales como nosotros, no. Es más, en el proyecto que habían mandado del nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo, el anteproyecto decía responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde objetivamente por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifiquen intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad solo comprende el resarcimiento del daño emergente, pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas en cuanto hayan sido razonables para su giro. Acá lo que la norma buscaba era, frente a una actividad lícita del Estado, podía ser, por ejemplo, no sé, cerró un puerto porque ese puerto no era de aguas profundas y decide trasladarlo a otro lugar. Bueno, las empresas que estaban trabajando allí, lógicamente, se ven afectadas por la actividad lícita del Estado. Ahora, aún así, establece la posibilidad cuando esas empresas no hayan podido continuar en su actividad. Entonces, este enfoque que le daban los redactores de la reforma del Código Civil y Comercial permitía, frente a la actuación del Estado, que hubiese algún tipo de resarcimiento. Sin embargo, en la actual redacción se dice responsabilidad de persona jurídica. La persona jurídica responde por los daños que cause quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Esto sería para el común de las personas jurídicas o para el común de las mortales personas jurídicas que no es el Estado. El artículo
1764 dicen aplicabilidad de normas. Las disposiciones del capítulo 1 de este título, es decir, todo lo que hace a la responsabilidad, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Con lo cual, estamos fuera de poder accionar contra el Estado por actos ilícitos de sus funcionarios o actos lícitos del propio Estado, salvo en circunstancias, yo diría, excepcionalísimas. Esto nos lleva a la reflexión de que el Código Civil y Comercial, que fue sancionado a tambor batiente, debe ser reanalizado y debe ser modificado, porque frente a la actuación del Estado estamos prácticamente indefensos. Nada más. Muchas gracias, doctor, por Muchas su gracias, exposición. doctor. Excelente. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar al doctor Miguel Ángel Raspal, que nos va a estar hablando de el equilibrio entre los principios de protección de crédito y de la conservación de la empresa, el rol a cumplir por las alertas tempranas, el presupuesto objetivo flexibilizado y la viabilidad. El doctor profesor Miguel Ángel Raspal es ex profesor titular de concursos, títulos valores y de derecho bancario. Profesor en cursos de posgrado en diversas carreras del país y del exterior y miembro del Tribunal Evaluador de Carrera de Posgrado. Director del Centro de Estudios de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de UCA, Rosario. Consultor académico en proyectos de investigación. Miembro del Comité Académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Autor y coautor de varios libros de Derecho Concursal y de Derecho de la Empresa. Le otorgo la palabra, doctor. Bueno, primero que todo, un gusto enorme compartir con tantos queridos colegas y compañeros de tantos años de la actividad académica. Decirles realmente que es un gusto, como se sabe, estar en estas jornadas, en el esfuerzo que hacen que sean jornadas internacionales, que son muy enriquecedoras, sobre todo para aquellos que, como en mi caso, gustamos de investigar y trabajar un poco en el derecho comparado. Hace muchos años que lo vengo haciendo y la verdad que me resulta muy gratificante. En este caso, bueno, elegí un tema que en realidad puedo decir que lo vengo escribiendo más o menos como desde el 2006, 2005, luego en los dos tomos de Derecho Concursal de la Empresa en el año 2013-14, luego lo he escrito nuevamente varias veces a lo largo de los últimos años. Se trata de una cuestión que me parece sumamente relevante y que tiene que ver con los principios que rigen la materia del derecho concursal y cómo nos atenemos a ellos y cómo los respetamos y cómo les damos los espacios y los valores que tienen, a pesar de que en el devenir de los tiempos, en el cambio de la historia, en el cambio de los acontecimientos económicos, se vayan produciendo desbalances, desacoples, desajustes, que necesitan que el legislador haga un retoque. Esos retoques que tienen que ver con las crisis sistémicas que la Argentina sufre en forma permanente, reiterada, repetida, en realidad suelen quedar luego establecidos como normas definitivas, situaciones que tienden a regular y a equilibrar desajustes transitorios, terminan quedando atrapados dentro de la norma definitiva, con lo cual ya el desequilibrio, cuando éste cesa, porque cesa la crisis sistémica, queda instalado modificando la estructura de la norma originaria. El derecho concursal argentino, a lo cual me voy a referir brevemente en este momento, ha sufrido de esto de forma permanente. Primero, tener presente, cuando hablamos de crédito y conservación de la empresa como dos de los principios neurales de la materia, que el crédito fue el origen del sistema concursal. Allí está. El origen del sistema concursal fue la protección del crédito,
frente a la rapiña posible de acreedores con mejores pretensiones, posibilidades y beneficios. Luego, cuando la empresa en el mundo toma un valor relevante y pasa a ser considerada una herramienta indispensable para el beneficio de la población, para el bienestar general y para la paz social, empieza a aparecer fuertemente la impronta del principio de conservación de la empresa, el cual, y ustedes lo saben, y lo vamos a hablar también con algún cuidado y con algún toque prudente con relación a las últimas directivas del derecho europeo, pero que han venido evolucionando, por ejemplo, en el caso de España, desde 2008 hasta la actualidad, en, no sé, 7, 8, 10 modificaciones, no siempre se logra mantener que los principios de conservación de la empresa y del crédito tengan un rango razonable de equilibrio y de equidad. A veces las situaciones desbordan hacia una punta o hacia la otra. En este momento el mundo en general, y podemos decir como mínimo desde un citral, guías legislativas de 2006, 8, 10 en adelante, aparece claramente el problema de la conservación de la empresa. Pero nunca, nunca estas normas han descuidado de poner a la vista la tutela del crédito y la conservación del crédito. Luego, cuando las normas generales de los organismos internacionales son capturadas por las normas internas de cada uno de los países, vamos adecuando a nuestra situación socioeconómica posibilidades que nos permite la realidad. Y de esa manera, algunas las tomamos, otras las tomamos en el medio, algunas aflojan, otras avanzan, etc. Mi planteo es intentar de lograr una conservación de la empresa sumamente necesaria, sumamente valiosa, indispensable, leída en todo el mundo de esta manera. La última directiva europea lo marca claramente, el recurrir a los acuerdos reestructurativos tempranos, a los cuales acaba de aludir claramente la doctora Álvarez, es una forma de intentar de ir adelante con el principio de conservación de la empresa, pero siempre marcando un de control, un elemento de equilibrio que es viable. APA, de la empresa viable. O sea, que vamos a conservar la empresa y la vamos a sostener, y en este sostenimiento de la conservación de la empresa vamos a minorar los derechos de crédito de los acreedores, como es lógico, dando espacio para que la empresa superviva, porque se trata de una función social, porque hay un interés magníficamente alto comprometido, pero respetando la viabilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir en este entorno y qué marco nos da la viabilidad de la empresa? Para mi modo de ver, hablar de una empresa viable es dejar absolutamente adecuado el sistema concursal con el equilibrio de los intereses en juego. Si la empresa es viable, se conserva la fuente de trabajo. Si la empresa es viable, el Estado sigue facturando y cobrando los impuestos. Si la empresa es viable, es la mejor oportunidad que tienen los a cobrar sus créditos. Si la empresa es viable, el propio deudor tiene posibilidades de sanearla y seguir adelante con la misma. A ver, la empresa con conservación viable es una estructura razonablemente justa para resolver un conflicto de insolvencia. Ahora bien, vamos a los puntos, dejando este tema, vamos a permiten de alguna manera en esta alternativa, me quedo con la pantalla anterior todavía, por favor. Vamos a los puntos de, gracias, vamos a estas alternativas. Hay múltiples herramientas y no da el tiempo, por supuesto, de esta charla, para mostrar cuáles son los medios técnicos, así le pongo yo a estos medios técnicos, herramientas técnicas, que nos va proveyendo la ley concursal en un sistema evolutivo. Sobre ese punto vuelvo en la siguiente pantalla. Alerta temprana, uno de los elementos. Después explicamos, pero está claro, como lo acaba de decir recién perfectamente Norma, que la alerta temprana implica la posibilidad de abordar tempranamente el conflicto y por ende darle mejores expectativas a que la empresa se conserve viable. Y ahí volvemos al rol, volvemos a la rueda necesaria.
La flexibilización del presupuesto objetivo, también mencionado por Norma, que es un complemento sinérgico con la alerta temprana. Realmente, si no estuviera la flexibilización, la alerta temprana sería ridícula. La preconcursalidad, yo le estoy poniendo allí fuerte apuesta en este momento de vuelta al derecho europeo, no es que no conocieran la preconcursalidad, la conocen de tiempo A. Es más, ya en el 2011, 2012, 2014, en las reformas introducidas a la protección del crédito, a la tutela anticipada, a la continuación de contratos, habían avanzado mucho, pero hay una fuerte apuesta en este momento de la directiva europea que ha sido receptada por la transposición a las normas internas, entre las cuales me ha sorprendido favorablemente ver una norma tan rígida como era la alemana, que ha sido modificada en el 20 y en el 21 con Stack Rock y otras normas de ese tipo, que permiten también la reestructuración temprana, la alerta temprana. O sea, realmente la directiva europea y la transposición están produciendo para nuestra mirada del derecho latinoamericano una fuerte influencia, por lo menos en lo que a mí respecta, una fuerte influencia y un buen llamador disparador. El otro tema es el concurso necesario, el plan de reestructuración sustentable, que claramente está encasillado con la viabilidad. El plan sustentable muestra de alguna manera la racionalidad en la posibilidad de que la empresa sea viable. La viabilidad y la validación de peritos neutrales. Ahora sí, la otra pantalla. Les digo, mire, estas son las que yo estoy para desarrollar en esta charla. ¿Son nuevas o son la evolución de herramientas que existían? Yo estoy, y lo he dicho hace pocos días atrás en una jornada en Perú, en el Congreso del Instituto Iberoamericano, yo estoy por la evolución. No son nuevas herramientas, son herramientas mejoradas. Son medios técnicos en los cuales el legislador, en procura de lograr la eficiencia de la conservación de las empresas y la eficiencia del sistema concursal, las va modificando, sometiendo a prueba y resultado las nuevas normativas y las nuevas disposiciones a los fines de ver si logran mejorar razonablemente lo que de alguna manera no funciona. Por ejemplo, leer en el preámbulo de la TRLC de España, esto refundido de la Ley de Concursos de España, que el 90% de las sociedades que ingresan o que ingresaban, estamos hablando de 2019, 2020, que ingresaban en modelos concursales, terminaban en procesos liquidativos, da como, a ver, da como que es mucho. Obviamente, si eso se da en España y se reproduce en el mundo, las normas tienen que buscar modificaciones y caminos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alerta temprana, ¿estamos frente a una nueva herramienta? No. Estamos frente a la evolución de una herramienta y nosotros venimos reclamando desde hace en el derecho concursal la tempestividad en la presentación. Se venía diciendo, lo explicaba Dazo en su Tratado de Derecho comentado, hecho también en el 2006, 2007 y en toda aquella época. Presentación tempestiva, temprana, oportuna, si les gusta, era la mejor herramienta para intentar lograr llevar adelante un proceso concursal. Porque tardíamente los procesos terminan llegando a la instancia con un agotamiento total del patrimonio, del capital de trabajo, del crédito. En definitiva, la situación no sirve. Ya había en aquel momento, como yo les pongo allí, para la presentación tempestiva, me sale sin conexión a internet, no sé, ¿sigue llegando? Sí, Vamos. doctor, lo perfecto. escuchamos. Perfecto, perfecto. Entonces, para la presentación tempestiva, hoy el mejorado marco de la alerta temprana, existían estímulos y castigos. El primer tema que nosotros no tuvimos ni tenemos en la Argentina es el concurso necesario. La posibilidad de que el acreedor fuera el que determinara la oportunidad de la presentación y no el deudor, ya le marcaba la cancha. O sea, ya le daba esa situación. Aparte, el plazo de cuánto tiempo desde el conocimiento de la asociación de pagos y los castigos que le infligía el sistema, premios y castigos, en el caso que no lo hicieran. Separación de la administración, pérdida de la legitimación,
calificación de conducta, presunción de culpa o dolo, responsabilización personal. Había premios en el sistema uruguayo, siguen existiendo. Por ejemplo, una persona que se presenta tempestivamente en el plazo que el legislador establece y que no le ha sido pedido el concurso por el procedimiento necesario, sea forzado o de terceros, tiene beneficios que tienen que ver justamente con su responsabilización personal, con el poder conseguir razonablemente exoneración de determinado tipo de deuda, o también, muy interesante, los sistemas alimentarios para el caso del deudor en concurso. Si me pasas la pantalla, por favor. Alerta temprana en el derecho societario. Bueno, por supuesto que nosotros estamos analizando la alerta temprana dentro del esquema, dentro de la estructura del proceso concursal, que es una situación típica con una norma puntual específica que la regula aquí y en la mayoría, pero el sistema de alerta temprana está establecido en el derecho societario. Un colega de mis queridos amigos Álvarez y Rusón ha sido un señero marcador de este camino, que es el doctor Efraín Rich, planteando el problema de la necesidad de que la prevención ya se haga directamente desde el derecho societario, sin necesidad de tener que llegar las empresas sociales a situación concursal, o que cuando llegan en esas condiciones, plantea Richard, yo no comparto absolutamente la totalidad de la esfera del pensamiento del doctor Richard en este tema, pero una muy buena parte de todo lo que él dice, para mí, para mi gusto, es razonable. El derecho societario y obligaciones directamente, porque nada más que con el artículo 66 de la Ley de Sociedades, donde el directorio tiene que presentar la memoria y en la memoria tiene que establecer la situación esperada para la y la situación presente, ahí ya nomás está la obligación de realizar un cuadro de resultados, un análisis de ingreso de flujo de fondos y saber qué es lo que viene. Así que sí, el derecho societario tiene bastante de esto. Tiene mucha posibilidad de trabajar la alerta temprana. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es este tema que viene a posteriori. ¿Quién marca la alerta temprana? El propio deudor, con la autonomía de su voluntad cuando le parezca, o le marca la cancha a la legislación. Este debate está abierto en la propia directiva 1023 del 2019. Todavía no todos los países han tomado el tema de la alerta temprana con el mismo enfoque, con la misma vehemencia. Razones de más hay para que haya dudas y las voy a contar, creo que las conocen, pero de cualquier manera, la alerta temprana está en Francia desde el año 1984. Ratificar el 86, en el 98, en el 2006 y en el 2008. Y sigue estando al día de hoy en el artículo 611.2.3, alerta temprana. Y Francia aparte trabaja la alerta temprana. No solamente la alerta temprana interna desde el ámbito interno de la sociedad, sino que admite desde aquella época la alerta temprana externa, o sea, cuando otros terceros, no el deudor involucrado, pueden poner de manifiesto ante el órgano de derecho comercial que esté a cargo del tema, el Poder Jurisdiccional, los tribunales de comercio, la situación de una empresa. Este tema tan complicado de quién tiene la legitimación para mover la alerta temprana, para generar el disparador, es el que le produjo mucho miedo al derecho en general, razón por la cual Francia fue prácticamente única en este tema durante 20 y tantos o 30 años, usando la herramienta. Y los otros países, charlado con colegas, amigos del derecho español y del derecho italiano, que me dicen que no tomaban la decisión. ¿Por qué? Y porque la alerta temprana disparada desde terceros, desde afuera, si llega a haber un error, puede producir un daño muy grande, muy manifiesto y ser absolutamente contrario o contradictorio con el fin pretendido por el legislador en el uso de la herramienta. O sea, podría generar una estampida en una empresa que en realidad no estaba en tal situación, que le produzca una corrida en la cual cese el crédito, pierda clientes y la precipite a lo que no tenía ninguna necesidad. Ese tema tan central sigue estando hoy presente en las normas del derecho comparado. Algunas normas le dan el camino a la alerta temprana, la tratan con cariño
y otros no, otros marcan la cancha, otros marcan la impronta fuertemente. Me dirán los colegas italianos posiblemente si yo estoy diciendo algo que es ajustado a la realidad o no, con el artículo 3 y los otros artículos del Código de la Crisis que marcan perfectamente las responsabilidades que resultan y la obligación de generar organismos de administración interna y de gestión que sean lo suficientemente aptos como para poder detectar las alertas tempranas. Ese es un marcador preciso. La norma española, para mi gusto, se queda en un camino intermedio. Le gusta la idea. Esta es mi forma de expresarlo. Le parece buena la idea, pero no la marca claramente dentro de la ley. Lo único que establece es la flexibilización del presupuesto objetivo, planteando ese ámbito más genérico relacionado no solamente con la inminencia, sino con la probabilidad, y darle 2 años de tiempo a la probabilidad, lo cual diré en alguna de las próximas oportunidades de esta charla. Entonces, la alerta temprana la podemos generar desde adentro o desde afuera, como les pongo allí. La alerta temprana generada desde adentro es cuando el propio deudor recurre a los elementos necesarios para saber que existe y a partir de ahí la obligación de iniciar un procedimiento para frenar el avance de la crisis o resolverla en su caso. Y la alerta externa es cuando el disparador viene de afuera. Entonces, les estaba planteando los riesgos y las reticencias y la confidencialidad absoluta. Bueno, el tema es muy importante, esto está establecido en todos los sistemas normativos. El alerta temprana requiere de que la información sobre la situación de crisis sea puesta en manos y en cabeza y en conocimiento de los que dirigen la estructura de organización y no que trascienda hacia el exterior. O sea, la confidencialidad de la información es absolutamente necesaria. Ahora, ¿cómo opera la alerta temprana? La alerta temprana en este momento está trabajando de la mano, como en el modelo de Dinamarca, que ha sido señero desde el 2007 hasta la actualidad, está trabajando con la inteligencia artificial. En realidad, no, la inteligencia artificial es una herramienta técnica que facilita las cosas y por sobre todo las cosas que abarata los costos. ¿Por qué? Porque, bueno, la alerta temprana también la puede generar una empresa sin recurrir a la inteligencia artificial, ni al machine learning, ni al screening, directamente a través de sus propios cuerpos técnicos, o contratar expertos que le indiquen la situación, que le hagan un estudio financiero, cash flows, flujos, mercado, todo eso es realizable. Sin embargo, la alerta temprana y la inteligencia artificial están encontrando allí una dinámica que es esta famosa machine learning, o sea, la automatización de la información, un sistema de algoritmos que se autocarga, con cada investigación se autorregenera y va ampliando y ampliando, como está trabajando automáticamente toda la inteligencia artificial en este momento, al cual simplemente con que una persona le vuelque en una planilla, en una plataforma que es más técnica para la gente joven, en una plataforma virtual, los datos de su estructura de balances y estados de resultados, análisis de flujo y todo lo demás que tenga, la máquina en un razonable lapso mínimo de tiempo le tira la probabilidad de insolvencia. Veía en el caso de Dinamarca que la aplicación de este sistema desde el año 2007 le ha arrojado un 90% de eficiencia en cuanto a los diagnósticos y un 70% de eficacia en cuanto a las respuestas. Así que parece ser que realmente este mecanismo de alerta temprana está en una muy buena condición, es una muy buena posibilidad. Pasamos, por favor. Bueno, ahí me hice un pequeño detenimiento en el alerta en las MIPES. En realidad, las pequeñas y medianas empresas y las micro y pequeñas empresas representan en casi todos los países entre el 85 y el 95% del total de las empresas que trabajan en los países. Si bien su ecuación no es idéntica en cuanto a la cantidad de Producto Bruto Interno que generan, es importantísima en cuanto a la cantidad de mano de obra que ocupan. Y por ende, una parte
de la legislación contemporánea del derecho concursal apunta a los MIPES, micro y pequeñas empresas, que representan no menos del 60-70% en cualquier país que sea, aunque en Europa, que están en el 90, en el 85, en el 80% de acuerdo a los países. Entonces, alertas tempranas y otras herramientas u otros medios técnicos que se pueden usar, facilitar la simbiosis entre conservación de la empresa y equilibrio de la tutela del crédito, tienen un costo que es alto, posiblemente demasiado oneroso para las MIPES, que no lo pueden pagar, a pesar de que tengan. Entonces le dan la posibilidad, como varias normas del derecho, creo que las tiene España incorporada por una norma separada fuera de la ley concursal, de lo que es la gestión o la autocomposición. Directamente el deudor carga la información, le dan la respuesta y así avanza. Cuando tiene que recurrir a ratificar esto ya por expertos o por peritos o todo lo demás, la propuesta de la directiva y la propuesta de un CITRAL es que sean los estados centrales los que se hagan cargo de pagar esos costos para las empresas que no tengan posibilidad de hacerlo. Así que en este momento el autodiagnóstico y el asesoramiento por expertos está intentando de ser bajado, de ser trasladados a las MIPES para darle realmente una herramienta útil. El punto que pongo abajo es el tema de la responsabilización. Acá viene el castigo, lo cual es lógico, y lo plantea muy claramente la norma italiana y también lo plantea la norma francesa. Si una persona a la cual se le brinda la oportunidad de que haga el autodiagnóstico y le es advertido por medios externos, por los bancos, por el sistema fiscal, por los sistemas laborales, de que está en posibilidad de entrar en una crisis y no asume la conducción responsable, modificar la estructura del capital social, aumento, disminución, recapitalización, búsqueda de socios, la que quieran, interna o externa, arranca un sistema de responsabilización personal para quienes son los obligados de hacerlo, lo cual parece de toda justicia, porque el sistema le pone al alcance de la mano las herramientas como para que dejen de improvisar, como para que dejen de arrastrar las empresas a territorios, para que el 90% de las empresas españolas que entran en crisis y que van a la liquidación bajen esos porcentajes que son altísimos. Pasamos. Ustedes me marcan el tiempo, ¿eh? Bueno, del APE mucho no hablaría porque lo ha desarrollado la doctora Álvarez con total cuidado. Solamente decirles, cuando me logré subir ya ella estaba hablando y no sé si lo que les voy a decir aporta o no aporta. Decirles que en realidad los acuerdos preconcursales en la Argentina, miren cuánto antes que en otros lados, ya los teníamos en el año 1983, ley 22.219, perfeccionados de alguna manera por la ley 24522 del año 95, modificar en la gran crisis del 2002 con la 25589, que ha generado una estructura que en ese momento todavía no existía en el derecho occidental, que era que un acuerdo realizado con perfil contractual pudiera ser mayoritariamente aprobado y homologado con la extensión del ámbito subjetivo del acuerdo. ¡Wow! Esto llegó mucho después por allá. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una crisis muy terrible en el 2002 y a Europa la crisis de las hipotecas subprime del 2007-2008 y allí empiezan a revertir. Eso sí, cuando Europa puso la máquina en funcionamiento, fue perfeccionando acuerdos extrajudiciales con una virtualidad que nosotros todavía hoy nos quedamos con el 2002. No hemos podido modificar aquella norma que hoy es, antiquísima. Para lo que existe en este momento en materia de acuerdos preconcursales, la ley argentina, que fue un emblema, que fue una enseña, hoy es una norma antigua y no usada, como lo ha dicho y lo ha puesto en boca mía la doctora Álvarez. Es cierto. Y les hago un cuento muy corto, pero terriblemente ejemplificativo. Me permití pedirle
a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que tuviera la gentileza de indicarme a través de la Mesa General de Entrada de Procesos Concursales, desde el año 2002, Ley 25.589, hasta la actualidad, 2024, 22 años, ¿cuántos acuerdos preventivos se habían presentado en los tribunales de y con qué éxito y resultado? ¡Epa! ¡Ja, ja! Una herramienta que se la considera esencial, vital, para poder atraparte y resolver un conflicto sin que desborde. Se había presentado un solo caso, que aparte había sido desistido. Se presentó hace muy pocos años atrás un caso grande acá de una empresa agropecuaria copiadora, BLD, que terminó exitosamente. Así que tenemos un caso en 22 años. Bueno, es una muestra de ineficiencia de la ley. ¿Por qué no podría recurrir nada menos que un empresario pyme, que tiene costos bajos, expectativas económicas bajas, posibilidades magras para enfrentar, pagar abogados, síndicos y toda esa cantidad de gastos que erosiona el poco capital de trabajo que el sujeto tiene? ¿Por qué no podría recurrir a un acuerdo preconcursal? Por supuesto que lo insto fuertemente y estoy en este momento escribiendo sobre ese punto. Dejemos el APE porque pues ya lo ha hablado la doctora y no voy a repetirles lo mismo. Ustedes me dicen cómo estoy de tiempo, ¿eh? Sí, hemos cumplido con el tiempo, doctor. Si quiere ¡Ya! cerrar, sí. Bueno, déjenme que... Pero le voy a permitir unos minutos para que Aunque más no termine de sea cerrar su 20, exposición. 25. Bueno, del presupuesto objetivo, la flexibilización, bueno, ya está desarrollado claramente. Se sabe de la necesariedad, de la complementariedad con la alerta temprana para poder hacer funcionar los extrajudiciales o los acuerdos preconcursales. Le ponemos 2 palabras a la viabilidad y a la evolución. Te saco 5, en vez de 20, 5, lo negociamos. Respecto de la viabilidad de la empresa, en la cual puse tanto énfasis al comienzo de esta charla, porque la considero realmente una situación virtuosa, que resuelve múltiples aristas y puede dar satisfacción y cobertura, tutela, como nos gusta decir en este momento, tutela a los intereses que convergen en un proceso concursal. Es la muestra del equilibrio de los 2 principios. La viabilidad nosotros también la hemos tenido, el derecho europeo más que nosotros, pero yo cuando hablo del derecho europeo en este momento les digo, Chile evolucionó enormemente con las últimas 2 reformas. Brasil con la reforma del 2022, impresionante. Colombia ha estado siempre en la vanguardia. Está un poquito más atrás en las modificaciones México. Pero todas estas normas aparte ya han evolucionado, han incorporado los acuerdos extrajudiciales, pero aparte han incorporado especiales, abreviados, acelerados, resumidos y económicos para las empresas pymes, lo cual es absolutamente lógico. La evolución que tuvimos es que siempre estuvo presente, no operativo, presente, el hecho de que la viabilidad era necesaria, porque en realidad la viabilidad es la única que podía asegurar que el plan que se propusiera fuera operativo. Sin embargo, desde la modificación de la 19.551, no existe un solo funcionario en la Argentina que se expida sobre el plan, que trabaje en base y a favor del plan, que intente de conseguir el acuerdo, que diga si es viable o no es viable, nada. Todo eso queda librado a las facultades de los jueces, y cuando digo a las facultades, digo de los jueces, a la carga, a la carga que implica este tema de tener que estar viendo si es justo, si no es justo, si se invade el crédito, si se avasalla el crédito, Arcángel Mayo y tantos otros fallos paradigmáticos, para rescatar que el crédito existe, para no dejar solamente la conservación de la empresa como única solución, que no lo es, porque las empresas que no son viables en el proceso de concurso terminan agotando y consumiendo el magro capital de trabajo y activo que les quedaba. Y cuando llegan a la quiebra no son ni siquiera un saco roto. Son una cosa absolutamente despreciable que ni siquiera los síndicos los quieren tener que liquidar, y ustedes lo conocen. Los deudores tienen los privilegios tomados del cuello, los pocos bienes que hay, si les queda alguno, y el
Así que bueno, acá no han dado este tema. Sin embargo, puedo recordar perfectamente que en el derecho europeo los jueces han tenido la potestad de no homologar acuerdos en los cuales no consideraran con dictámenes ya antes de la directiva que eran viables o que se podían cumplir. Y han dado orden de cesar actividades operativas de empresa en marcha que no tenían respuesta económica suficiente. Nosotros generamos acá el artículo 2, inciso 14, para que el síndico opine, pero es una herramienta para que el juez pueda cortar una empresa que está trabajando a pérdida. Bueno, sin embargo, este tema que yo llamo expansión de la buena doctrina, en este momento la viabilidad como buena expansión está apareciendo en las normas concursales. Ahí nos preguntamos dos cosas y voy cerrando. Esta viabilidad que plantea la directiva, miren, la plantea como una recomendación, no la plantea como una imposición. Los estados podrán establecer de control de viabilidad, los estados podrán, o sea, le deja un amplio espectro para que estos puedan decir con cuánto de esto se meten o no. ¿Y por qué lo deja? Bueno, porque el problema de la viabilidad tampoco es menor. Yo digo, lo dije hace poco y me parece gracioso, esto es como los remedios. Los remedios son bárbaros, pero cuando uno lee el prospecto, con todas las recomendaciones y advertencias que tiene, uno sabe si hace bien o no hace mal. Bueno, la viabilidad también, la viabilidad es buena, pero hay que ver en qué momento se exige, cómo se aplica. Si nosotros queremos plantearla anticipadamente, caso Italia, que la viabilidad esté presente en el momento en que el deudor, aunque en el acuerdo preconcursal, vaya a presentar su plan y que sea controlado y certificado por peritos expertos, una parte de la corriente doctrina legislativa y doctrina dice, bueno, pero esto es obstructivo del proceso. Espanta a la gente. Esto no sirve, no añade a lo que nosotros estamos buscando. ¿Le da seriedad? Ah, sí, claro que le da seriedad. ¿Por qué? Y porque si no tiene que ir por camino liquidativo. Estamos de acuerdo, es lo que dice la directiva europea. Viable y si no, pronta liquidación. Bueno, pero otras normas no plantean ese territorio en esos términos. Queda como que debería acreditarse, se debe plantear en algunos institutos especiales de la ley española, allí por la parte final, en los procesos especiales, se plantea la aparición de los expertos, o sea, y lo cierro para que no me reten, la viabilidad es un tesoro apreciado, la viabilidad es todavía hoy un valor axiológicamente importante, pero no hay una determinación desde mi expectativa universal, uniforme, no que no las tengan algunas normas sí y otras no, de que la viabilidad pueda ponerse ex antes, se acredite la viabilidad en el momento de la presentación del deudor pidiendo la convocación de sus acreedores o en el momento del plan. Yo creo que si el deudor, la norma le permite presentar el plan a posteriori, debería dársele la posibilidad de que se abra el proceso y acredite la viabilidad con rigor y validez. Bueno, listo. Hasta aquí llegamos. Fin de la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Acá están aplaudiendo el auditorio. Bien, te doy la palabra, Brian.